Generalidades de la anatomía humana. ¿Qué es la anatomía humana? Es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, la topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que la componen. Cuerpo humano. ¿Qué es el cuerpo humano? Es la unidad estructural y funcional organizada, cuyo objetivo final es la supervivencia del individuo. Ramas de la anatomía. En este caso, solo mencionaremos anatomía topográfica, descriptiva y radiológica. La anatomía topográfica comprende el estudio de los segmentos corporales, dividiendo el cuerpo en regiones delimitadas por los relieves corporales óseos. De esta forma, divide el cuerpo humano en general en cabeza, tronco y extremidades. Para el estudio de estos segmentos corporales, los haremos a través de la posición anatómica de ejes y planos. La posición anatómica. El cuerpo va de pie, con la cabeza y el cuello erectos, mirando al frente, hacia adelante, con los brazos extendidos hacia abajo a cada lado del cuerpo, con las palmas de las manos dando hacia adelante, las puntas de los dedos mirando al frente, las piernas extendidas y levemente separadas. Los tobillos y pies igualmente van extendidos. Los planos. Tendremos 3 planos: sagital, frontal o coronal y el transversal. El sagital nos va a dividir el cuerpo en derecha e izquierda. El plano frontal o coronal nos va a dividir el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior se refiere a la parte ventral, la posterior al dorso. El plano transversal nos va a dividir el cuerpo en una parte superior y en una parte inferior. Los ejes igual tendremos 3, que será el anteroposterior, vertical o longitudinal y el transversal. Anteroposterior. Aquí está, y va de anterior a posterior. Aquí lo vemos. El eje vertical o longitudinal va de arriba hacia abajo y el transversal de derecha a izquierda. También hablaremos un poco sobre la terminología. En este plano o vista ventral que tenemos aquí, vamos a tener la palabra caudal, cuando nos queremos referir a algo que va de la cabeza a los pies. Y craneal sería algo que va de los pies hacia la cabeza. Para distal lo utilizamos para referirnos cuando alguna estructura está lejos del tronco, y proximal cuando una estructura está cerca del tronco. La región palmar nos vamos a referir a la zona ventral de la palma. Posterior será el dorso de la palma, como aquí lo vemos en esta vista dorsal. En la vista lateral vemos la parte ventral y la parte posterior o dorsal. Aquí tenemos la línea media, que va a hacer referencia a la mitad del cuerpo. Cuando hablamos del lateral, vamos a hacer referencia a una estructura que está más alejada del plano medio. El plano medio es la media. Y medial cuando está más acercado a la línea media del cuerpo. Aquí también tenemos la región plantar del pie. La anatomía descriptiva es el estudio de la morfología y la estructura del cuerpo a través de los sistemas, órganos o aparatos que lo componen y que se analizan de forma independiente. En este estudio, los sistemas se separan para realizar el análisis de la zona de interés.
centrándose especialmente en describir sus formas más que sus funciones. Y aquí tenemos el sistema óseo, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, que vamos a tener el del hombre, el de la mujer, el sistema linfático, el sistema hormonal, que igual hombre, mujer, y el sistema respiratorio. Para la anatomía radiológica, tenemos que es el estudio de la anatomía por medio de imágenes obtenidas por radiología. Radiografía es una técnica diagnóstica radiológica de forma digital en una base de datos. La imagen se obtiene al exponer al receptor de imagen radiográfica a una fuente de radiación de alta energía, comúnmente llamados rayos X, o radiación gamma procedente de isótopos radioactivos. El cuerpo humano también tiene varios movimientos. Los movimientos del cuerpo. Tenemos flexión, extensión, abducción, aducción, supinación, pronación, rotación interna, rotación externa, circunducción, eversión e inversión. Aquí en estas imágenes las flechitas nos van marcando hacia dónde va a ir el movimiento. Por ejemplo, aquí en rotación interna nos indica que el hombro o el brazo se va a mover hacia la línea media del cuerpo. En cambio, en la rotación externa se va a alejar de la línea del cuerpo. Cada articulación va a tener movimientos, sus propios movimientos. No todas las articulaciones van a tener los mismos ni en los mismos rangos. Por ejemplo, el hombro y la articulación coxofemoral van a tener flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y circunducción. Pero en cambio, las articulaciones de los dedos, como las interfalángicas, solo va a tener flexión y extensión. Esto va a depender del lugar en donde se encuentre la articulación, de las funciones que vaya a tener la articulación. Eso se estudiará más a fondo en otros temas. En este caso tenemos que la mano tiene un movimiento propio que se llama supinación y pronación. Estos movimientos solo se van a encontrar en esta parte del cuerpo, así como en los pies vamos a tener eversión e inversión. Y bueno, aquí como podemos ver, las flechitas nos van marcando hacia en qué movimiento, hacia qué sentido, va a ir el movimiento. Y bueno, eso sería todo sobre las generalidades de la anatomía humana.